Continuando con nuestra primera sesión y la importancia que se tienen las características y principios de la ética, recordaremos que esta palabra viene del griego que significa forma de conducirse, modo de vivir y que significa además la ciencia de las buenas costumbres, de las buenas acciones. También significa un conjunto de principios, de valores y normas que regulan la conducta humana. La palabra ética además es empleada para valorar la conducta de los profesionales, los políticos, los servidores públicos, y con ellos emitimos un juicio de valor sobre qué actuaciones en sentido positivo o bien negativo estamos usando un marco de referencia que son los principios, valores y normas éticas. Nos vamos a dar cuenta de este origen de la ética, de la diferencia que existe en cuestión ética y moral, esta perspectiva teórica de la ética contemporánea con los principales pensadores como Sabater. Vamos a darnos cuenta de las características de la ética, sujeto que son los actos humanos, cómo se fundamenta en la naturaleza racional del ser humano que sabe diferenciar entre el bien y el mal, entre lo correcto y lo incorrecto, cómo somos libres de elegir, somos y nos sentimos también responsables de lo que decidimos, debido por lo tanto a asumir las consecuencias de nuestros actos. La ética tiene como fundamento la naturaleza imperfecta, pero perfectible del ser humano. Como seres humanos tenemos defecto, pero en nuestra misma naturaleza está el potencial espiritual que nos permite esforzarnos día a día por ser mejores. La ética es una disciplina normativa. Su propósito último es definir y establecer normas o reglas de conducta que postulen deberes que la persona debe de cumplir. En los principios éticos que son postulados y que tienen valor por sí mismos, son axiomas morales, verdaderas, evidentes de aplicación universal. Son los pilares que sustentan la formulación de reglas éticas de la conducta. Nos vamos a dar cuenta, chicos, de qué manera es posible enfatizar este origen de la ética, cómo se remota a los umbrales de la humanidad, al instante que ésta se constituyó como una especie diferente a las demás. Al nacer con la reflexión filosófica griega, se vincula con una filosofía moral cuyo fin es construir una plataforma teórica que permita establecer la esencia de los actos morales, las fuentes de la valoración moral y la existencia misma de la moralidad. Vamos a conocer de qué manera la ética, que es esta rama filosófica, es esta moral pensada, y de qué manera la moral es la forma que parte de la vida cotidiana, esa moral vivida. La pregunta con la que vamos a iniciar es ¿qué es la ética? Esa búsqueda del bien, de la realización personal, en armonía con los otros seres humanos, y que implica, jóvenes, una relación dinámica entre nuestros valores y la sociedad que nos tocó vivir, ¿sí? De qué manera existe toda esta diferenciación que nos permite la ética, no tendría razón de ser, ni la moral, ¿verdad? Y esta tampoco tendría cabida sin la existencia humana. Por lo tanto, la respuesta de lo que es la ética no lo encontramos en situaciones tangibles, y si se lo encuentra, en lugar de dar por cerrado el cuestionamiento inicial, apenas vislumbraremos el inicio de una problemática compleja y absolutamente necesaria. ¿De qué manera se da esta cuestión en la vida privada y profesional? Hablábamos de cómo se habla de que la felicidad es el fin último de todo ser humano. ¿De qué manera Fernando Sabater tiene como objetivo de la ética? Pues encontrar precisamente, y nos enseña cómo alcanzar la felicidad. En cuestión académica, esta rama filosófica
que estudia los principios morales de lo que es bueno, estas costumbres del hombre relativo a estas filosofías en cuestión de lo justo, lo deseable, de qué manera la práctica nos permite entender, ¿sí? Sobre todo en ejemplos que existen en la Declaración de los Derechos Humanos universales en 1948, de tener ese artículo primero, el ser libres, el ser iguales, ¿sí? Es importante, chicos, ir reconociendo la importancia que se tiene en el ámbito ético. La ética y la moral no son sinónimos. Si un ser humano se le plantea una situación, el problema de cómo actuar para que su acción sea buena o moralmente valiosa, tendrá que resolverlo por sí mismo con el apoyo de una norma. En este sentido, es necesario indicar que un problema práctico moral, antes que un problema teórico ético, es resolver una situación concreta. Vamos a darnos cuenta de esta etimología que hablamos en sinónimos, como la moral, que viene del latín mas o mores, que significa costumbre o costumbres, desde el punto de vista de que las normas o reglas han sido adquiridas por hábito. En cambio, la ética, que proviene del griego ethos, que es el modo de ser o carácter adquirido, esta personalidad y cómo se conquista el hombre por su comportamiento natural, ¿sí? De qué manera al momento de nacer ya contamos con ese carácter, con esa personalidad, ¿sí? A diferencia de la moral, que son costumbres adquiridas. Etimológicamente, la moral y la ética entran en un terreno que contempla específicamente lo humano, por lo que se da un cambio constante de complejización. La tarea de la ética corresponde a apoyarnos en la reflexión en relación al contenido de lo bueno, proyectando la conducta moral como la conducta de vida y enfocando la responsabilidad moral no solo de manera individual, sino también colectivamente.